Hola a todos. Bueno, vamos a empezar con esta segunda unidad de lo que es el curso de matemática para informática, con un tema que es elemental, es fundamental a la hora de las tareas que se le pueden encomendar a ustedes como futuros programadores, eh, es decir, la parte de razonamientos lógicos y los métodos de prueba o demostración. Tengan en cuenta que es a ustedes a quienes le van a dar determinado problema y que ustedes van a tener que escribir algún código de manera que puedan resolver ese problema o algún algoritmo, y lo tienen que hacer no solo de la manera más eficiente, sino que también valerse de todas las herramientas, tanto matemáticas como de la lógica matemática, para lograr ese objetivo de resolver o crear un código que sirva para resolver ese problema o esa tarea que ustedes le hayan encomendado. En ese sentido, lo que vamos a ver en este capítulo es algunos conceptos, algunas herramientas y algunos modelos que le tienen que ayudar a ustedes en esa tarea. Por lo tanto, es de suma importancia que le prestemos atención, que leamos tanto la bibliografía como los apuntes y trabajemos con los trabajos prácticos. Eh, por ahí no es una cuestión trivial hacer una demostración, hacer una prueba. Eh, Así que eso demanda mucha práctica. Y, como decían por ahí algún docente que yo tenía en su momento, demostrar se aprende demostrando. Bien, el primer punto que vamos a ver son las tablas de verdad para probar o determinar cuándo una proposición es verdadera o falsa. Vamos a hablar de, vamos a tomar una proposición compuesta, le vamos a llamar P mayúscula y vamos a decir lo siguiente. Esta proposición compuesta por las proposiciones simples P sub 1, P sub 2 hasta P sub k, donde k es un número natural. Nosotros vamos a trabajar con 2, 3 hasta 4 proposiciones simples, pero tengan en cuenta de que en algún caso ustedes van a necesitar trabajar con más proposiciones. Dependiendo la cantidad de proposiciones simples que tengan, obviamente el problema se va a complejizar. Uno de los primeros métodos o herramientas para evaluar valores de verdad son las tablas de verdad. Entonces, por ejemplo, tomamos una proposición donde en este caso tenemos dos proposiciones simples nada más. O sea, k vale 2. Tenemos la proposición P y la proposición Q. Y la proposición P mayúscula se compone por la negación de Q, y esto implica Q y no P. Para armar la tabla de verdad necesitamos, en principio, en las primeras columnas, colocar todos los valores de verdad posibles para las proposiciones simples. En este caso, por ejemplo, puede ser que P y Q sean verdaderas, puede ser que P sea verdadero y Q falso, puede ser que P sea falso y Q verdadero, y puede ser que las dos sean falsas. En las siguientes columnas vamos a ir usando los conectivos lógicos, y de acuerdo a cómo vamos necesitando estos conectivos, vamos a ir armando nuestra tabla. Fíjense en que necesitamos llegar a la última columna, donde ahí estudiamos los valores de verdad ya de toda la proposición que nos dieron. Primero necesitamos la negación de P. Entonces, ¿cómo armamos la tabla, la columna para una negación? Si la proposición es verdadera, la negación es falsa. Si la proposición P es falsa, la negación de P va a ser verdadera. ¿De acuerdo? Ahora necesitamos la conjunción de Q con no P. Q y no P. Entonces, miramos la tabla, la columna de Q y la columna de no P, y hacemos la conjunción. Entonces vamos a tener, en el primer caso, verdadero y falso. ¿Sí? Acuérdense que la conjunción es el y, la leemos como el y. Verdadero y falso, falso. Falso y falso, falso. Verdadero y verdadero, eso es verdadero. Falso y verdadero, falso de nuevo.
Si no nos acordamos de cuál es la tabla de la conjunción, por favor volvemos a la parte del capítulo 1 y repasamos todas las tablas de verdad de todos los conectivos lógicos que hemos ya visto. Entonces, sigamos. Vamos con la implicación, pero la implicación tiene en el antecedente no Q, o sea que necesitamos saber quién es no Q. Bueno, cuando Q es verdadero, la negación de Q es falso. Si Q es falso, la negación de Q es verdadero. Verdadero Q, entonces falso no Q. Q falso, no Q verdadero. Y ahora hacemos la implicación mirando esta columna y esta columna. Falso implica falso, eso es verdadero. Verdadero implica falso, eso es falso. Falso implica verdadero, eso es verdadero. Y verdadero implica falso, eso es falso. De nuevo, si no nos acordamos, vamos a repasar la tabla de verdad de una implicación y estudiemos, repasemos cuándo una implicación es verdadera y cuándo es falsa. Desde ya le digo, la implicación es falsa solamente cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Bueno, fíjense, los valores de verdad que tenemos acá nos dicen que la proposición es verdadera cuando P y Q son verdaderas y también cuando P es falso y Q es verdadero. En los otros casos la proposición dada resulta falsa. Vamos a otra definición. Sea P una proposición compuesta y obviamente es P sub 1, P sub 2, P sub K sus proposiciones simples. Vamos a decir que la proposición es una tautología si es siempre verdadera, cualquiera sean los valores de verdad de las proposiciones simples que la componen. Vamos a decir que es una contradicción si es siempre falsa. Y en el caso de que no sea ni tautología ni contradicción, vamos a decir que es una contingencia. Veamos algunos ejemplos entonces. Por ejemplo, la proposición P implica Q o Q implica P. Esta va a ser una tautología. Su tabla de verdad es la siguiente. De nuevo, armamos la tabla escribiendo las primeras columnas los valores de verdad posibles para P y Q. Necesitamos P implica Q, necesitamos Q implica P y necesitamos después hacer la disyunción de estas dos implicaciones. Le dejo para ustedes revisar esto, pero fíjense en acá. No importa los valores de verdad que yo tome acá, siempre da la última columna verdadera. Entonces en esos casos vamos a decir que estamos ante una tautología. ¿De acuerdo? Es siempre verdadera, no importa los valores de verdad de P y Q. Esta proposición es siempre verdadera y la vamos a llamar tautología. Esta proposición Q y la negación de P implica Q es una contingencia. Su tabla de verdad, de nuevo queda para ustedes revisar la confección de la tabla, me da que la última columna es siempre falsa. Como la proposición es falsa para cualquiera sean los valores de verdad de las proposiciones simples que la componen, vamos a decir que es una contradicción. ¿De acuerdo? Vamos a decir que es una contradicción. Y en el caso de que no sea ni contradicción ni tautología, le vamos a llamar contingencia. Entonces, la proposición esta, P implica Q y Q, y todo esto implica P, fíjense en su tabla de verdad, resulta que para algunos casos es verdadera y para otros casos es falsa. En ese caso vamos a decir que es una contingencia. No es ni tautología ni es contradicción, es una contingencia. Bueno, otra definición. ¿A qué le vamos a llamar razonamiento? Un razonamiento está compuesto, o vamos a decir que es una estructura de esta forma. Vamos a tener P sub 1, P sub 2, P sub n proposiciones que le vamos a llamar premisas. Y fíjense en el detalle que las escribimos en mayúscula porque pueden ser que tanto P sub 1, P sub 2 o P sub n puedan ser proposiciones compuestas.
Y de todas estas proposiciones que le llamamos premisas, se deduce, o esas proposiciones implican, otra proposición que llamamos Q, y esa va a ser la conclusión del razonamiento. ¿Está bien? Un razonamiento puede ser válido o no. Si llamamos P a la conjunción de todas las premisas, o sea, a toda esta conjunción, todas las premisas conectadas con el conectivo lógico I, y analizamos el valor de verdad de la implicación P implica Q, se pueden dar tres casos. Puede ser que sea una tautología, puede ser que sea una contradicción, o puede ser que sea una contingencia. Solamente en el caso de que sea una tautología vamos a decir que el razonamiento, todo este razonamiento, resumido en la implicación P implica Q, es un razonamiento válido. En los otros dos casos vamos a decir que no es válido. Y eso lo tenemos escrito acá. Entonces, ¿qué tenemos escrito? Dadas las proposiciones P1, P2 y Q, proposiciones compuestas, diríamos que el razonamiento P1 y P2 y P sub n implica Q es válido si la conjunción de las premisas implica la conclusión. Es decir que toda esta fórmula es verdadera cuando las premisas son verdaderas. Dicho de otra manera, si el razonamiento es una, o sea, si la fórmula esta es una tautología, diremos que es válido el razonamiento. Y en caso contrario vamos a decir que no es válido. ¿Cómo leemos esto? Decimos que de P sub 1, P sub 2, P sub n se deduce Q. Otra forma podría ser en consecuencias Q, por lo tanto Q, o simplemente entonces Q. Bueno, un razonamiento que no es válido se llama falacia, es simplemente una definición. Y lo que nos interesa a nosotros es probar si un razonamiento dado es válido o no. Para probar si un razonamiento es válido, tenemos los siguientes métodos. Usar tablas de verdad y ver si eso es una tautología. Analizando los valores de verdad de las proposiciones. O usando reglas de inferencia y equivalencias lógicas, cosa que vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, veamos el primer método, usar tablas de verdad. Como lo que necesitamos saber es si todo el razonamiento en la tabla de verdad nos dice que es una tautología o no, es lo que vamos a estudiar. Necesitamos saber eso y vamos a estudiar. En la tabla de verdad lo que hacemos, como ya dijimos, es analizar todos los valores de verdad posibles para las proposiciones simples que arman, con la que armamos ese razonamiento. Veamos un ejemplo. Tenemos el siguiente razonamiento, en términos coloquiales. El razonamiento dice así. Le damos acá. Si aprendo a programar eficientemente, entonces podré resolver problemas importantes de la empresa. No aprendo a programar, entonces no sé matemáticas lo suficiente. Por lo tanto, si sé matemáticas, entonces podré resolver problemas importantes. Bueno, eso es un razonamiento y fíjense en que por lo tanto de acá me indica que la conclusión de ese razonamiento es que si sé matemáticas, entonces podré resolver problemas importantes, de la empresa. Este razonamiento lo vamos a traducir entonces a el lenguaje simbólico y vamos a llamar P al hecho de aprendo a programar. Vamos a llamar Q a resolver problemas importantes. Y R va a significar que sé matemáticas. Entonces, si leemos de nuevo acá, dice, si aprendo a programar eficientemente, entonces podré resolver problemas importantes de la empresa. Es decir, que si aprendo a programar, entonces resuelvo problemas importantes. Si no aprendo a programar, entonces implica que no sé matemática. Por lo tanto,
Si sé matemáticas, entonces podré resolver problemas importantes. ¿Cómo se traduce esto en términos simbólicos? P implica Q, aprendo a programar, entonces resuelvo problemas importantes. Una de las premisas. Y si no aprendo a programar, entonces no sé matemáticas. En consecuencia, o de esto se deduce de que si sé matemáticas, entonces resuelvo problemas importantes. ¿Razoné bien? O sea, ¿es válida esta conclusión con estas premisas? Eso es lo que tenemos que averiguar. Y para eso vamos a hacer la tabla de verdad. Fíjense, en este caso vamos a llamar P a la conjunción de las premisas. Tengo dos premisas, P sub 1, digamos, llamémosle P sub 1, y P sub 2 a todo esto. Y la conjunción de las premisas le llamamos P solita, y la conclusión le llamamos Q. Bueno, ¿cuántas proposiciones simples tenemos acá? Tenemos tres, P, Q y R, o R. Entonces nuestra tabla de verdad, fíjense que acá se agranda el número de filas, porque yo al tener tres proposiciones simples, hay 8 posibilidades de acuerdo a los valores de verdad que pueden llegar a tomar P, Q y R. ¿Sí? Bueno, de nuevo le dejo para ustedes el armado y el revisar que esta tabla esté confeccionada de esta manera, ¿no? Entonces, armamos todos los valores para las proposiciones simples P, Q y R, todos los valores de verdad posibles. ¿Y qué vamos necesitando? La negación de P, la negación de R, para hacer no P implica no R, y con P y Q hacemos la implicación P, entonces Q. Una vez que tenemos las dos premisas, hacemos la conjunción de las premisas, o sea que obtenemos P. ¿De acuerdo? P, acuérdense, es P implica Q y no P implica no R. Como es una conjunción, nos acordamos de la tabla de verdad de la conjunción y armamos. Luego tenemos la conclusión Q, que es R implica Q. Si R implica Q, por ejemplo, veamos esta última columna, verdadero implica verdadero, eso es verdadero. Verdadero implica verdadero, verdadero. Verdadero implica falso, falso. Verdadero implica falso, falso. Falso implica verdadero, eso es verdadero. Falso implica verdadero, verdadero. Y falso implica falso en los dos últimos casos, también da verdadero. Una vez que tengo P y Q acá, hago la última implicación y ahí determino si el razonamiento es válido o no. En este caso, fíjense, verdadero y verdadero, verdadero, falso y verdadero, perdón, verdadero implica verdadero, verdadero, falso implica verdadero, verdadero, falso implica falso, verdadero, y ahí fácilmente todo lo que sigue nos da que es siempre verdadero. O sea que estamos ante una tautología. Y si es una tautología, vamos a decir que el razonamiento es válido. ¿De acuerdo? Es un razonamiento válido. Bueno, las tablas de verdad tienen un pequeño problema. Es decir, fíjense, nosotros hace rato veníamos viendo tablas de verdad con dos proposiciones y veíamos que tenía 4 filas. Si le agregamos una proposición más, en este caso le agregamos R, ya tenemos 8 filas. Si en el caso de que necesitábamos le agregamos una cuarta, ya no íbamos a tener 8 sino 16. Y si eran 5, 32 filas. Y una tabla de 32 filas es una barbaridad. Es decir que este método de hacer tabla de verdad no es un método de lo más eficiente si es que tenemos varias proposiciones simples. Entonces, lo que sigue es el siguiente método que podemos utilizar es el análisis de los valores de verdad. Y podemos hacer esto de dos maneras. Por un método directo, es decir, partiendo de que las premisas son verdaderas y analizando en ese caso el valor de verdad de la conclusión.
Por ejemplo, dada el siguiente razonamiento, P implica no Q, primera premisa, R o Q, segunda premisa, y no R, la tercera premisa. Tengo tres premisas. Y de todas estas premisas se deduce no P. Bueno, vamos a partir, el método directo nos dice que partamos del hecho de que todas las premisas son verdaderas. Esta implicación es verdadera, esta disyunción es verdadera y la negación de R es verdadero. El análisis que vamos a hacer lo hacemos de la manera más conveniente según lo que nosotros consideremos y tenemos que llegar a analizar qué pasa con el valor de verdad de la conclusión. Entonces, por ejemplo, acá, ¿qué es lo que tenemos? El razonamiento, bueno, lo podemos escribir de esta manera. No R, una de las premisas, R o Q, segunda premisa, P implica no Q, y de todas estas se deduce, estos tres puntitos significan por lo tanto, o en consecuencia, no P. Es una forma alternativa de escribir el razonamiento que tengo acá arriba. Como todas estas premisas las consideramos verdaderas, de acá ¿qué podemos deducir? Si la negación de R es verdadera, entonces ¿qué va a pasar con el valor de verdad de R? Entonces, si la negación es verdadera, R es falso. Con R falso y sabiendo que R o Q es verdadero, deducimos entonces de que el valor de verdad de R, al ser falso, se deduce que el valor de verdad de Q es verdadero, porque necesito que esta disyunción sea verdadera. Y la disyunción verdadera si alguno de los dos es verdadero. Como yo ya sé que el R es falso, no queda otra que Q ser verdadera. Esto es lo que me está diciendo esta línea hasta acá. ¿De acuerdo? Y si Q es verdadero, entonces no Q obviamente tiene que ser falso. Y fijémonos, hasta acá ya tenemos el valor de verdad de R y por supuesto de no R, el valor de verdad de Q y de la negación de Q. Vamos a la otra premisa, que recordemos, la consideramos verdadera. Como P implica Q es verdadero y tenemos que el valor de verdad de no Q es falso, y al ser esto una implicación, cuando una implicación donde el consecuente es falso, es una proposición verdadera. Sí o sí necesitamos que entonces el antecedente, en este caso P, también sea falso, porque sabemos que falso implica falso, es verdadero. Entonces, si no Q es falso, no queda otra que el valor de verdad de P también sea falso. Por lo tanto, el valor de verdad de no P, de la negación de P, tiene que ser verdadero. Y fíjense en que es este valor de verdad el que me interesaba averiguar, que es la conclusión del razonamiento. Por lo tanto, decimos que el razonamiento es válido. Fíjese que en 3 líneas acá no hemos ahorrado toda la tabla de verdad. ¿De acuerdo? Bueno, continuamos. Analizando los valores de verdad, también lo podemos hacer usando el método indirecto o por contradicción. En este caso, nos dice este método, que para decidir si un razonamiento es válido, supondremos que no lo es. Es decir, vamos a partir de que las premisas son verdaderas y que la conclusión es falsa. O sea que P implica Q es falso. Pero recordemos lo siguiente, una implicación solamente es falsa cuando parto de algo verdadero y concluyo algo falso. O sea, cuando P es verdadero y Q es falso. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a usar este hecho para analizar los valores de verdad. ¿Cómo vamos a hacer eso? Vamos a primero tratar de establecer si la falsedad de la conclusión contradice alguna de las hipótesis o de las premisas que tenemos.
Y en ese sentido pueden pasar dos cosas. Puede pasar que haya contradicción o que no encontremos una contradicción. Si hay una contradicción, esa contradicción parte de haber supuesto que el razonamiento no es válido. Y si el razonamiento no es válido, si no hay contradicción, esa suposición resulta cierta. O sea, supusimos bien, no era válido el razonamiento. Pero si encontramos una contradicción, la contradicción viene de suponer que el razonamiento era no válido. Y eso lo supusimos mal. Encontramos una contradicción y la contradicción viene de haber supuesto algo que estaba mal. ¿Qué es lo que estaba mal? Que el razonamiento lo consideramos no válido. Si está mal que lo hayamos considerado no válido, entonces el razonamiento tiene que serlo. ¿De acuerdo? Bueno, esta es una cosa que sí, la verdad hay que masticarlo un poquito, hay que pensarlo un poquito en cómo usar el método indirecto. Es una herramienta bastante importante a la hora de hacer demostraciones. Bueno, veamos un ejemplo. Tenemos el siguiente razonamiento. P implica Q, y esta es una premisa, P implica Q. Otra premisa, no P implica no R, y la última premisa, no Q. De todas estas premisas se deduce que R implica Q. ¿Sí? Este es un razonamiento ya dado en términos simbólicos. Vamos a suponer que el razonamiento no es válido. Es decir, vamos a considerarlo y partir de que lo estamos considerando no válido. Es decir, que la implicación es falsa. Pero cuando una proposición, cuando una implicación es falsa. Y recordemos que una implicación es falsa cuando de algo verdadero concluyo algo falso. Es decir que vamos a decir acá que la conclusión es falsa. Entonces, viendo de que el valor de verdad de R implica Q es falso, de nuevo con el mismo análisis, de aquí deducimos de que R es verdadero y Q falso. Y donde concluimos que el valor de verdad de no R es falso. Si R es verdadero, la negación de R tiene que ser falsa. Entonces tenemos estos datos que le vamos a llamar 1, porque nos vamos a necesitar un poquito más adelante. Partiendo de la conclusión falsa, veamos qué pasa con las hipótesis, con las premisas que siempre las consideramos verdaderas. Entonces, bueno, acá estamos diciendo esto. Todas las premisas las consideramos verdaderas. Y vamos a analizar los valores de verdad de las premisas hasta establecer o no si existe alguna contradicción. La primera premisa nos dice que P implica Q y hacer una premisa la consideramos verdadera. De donde deducimos acá que el valor de P nos dice esto que es falso. ¿Por qué? Ya sabemos el valor de Q. El valor de Q es falso. Para que la implicación esta sea verdadera, siendo Q falso, necesito que P sea falso, porque recordemos que falso implica falso, es verdadero. Entonces necesito que P sea verdadero. Perdón, necesito que P sea falso. Y entonces esta es la primera conclusión. Valor de verdad de P, falso. Si el valor de verdad de P es falso, entonces tengo que el valor de verdad de la negación de P será verdadero. Subrayo esto y lo guardo y lo llamo 2. Vamos a la otra premisa. No P implica no Q, no R, no P implica no R es verdadero. Pero de nuevo, fíjense, sabemos que la negación de R es falso, o sea que el consecuente de esta implicación es falso.
necesito de nuevo que esto sea falso para que la implicación sea verdadera. Entonces, de 1, sabiendo que la negación de R es falso, tengo esto, valor de verdad de no R es falso. Entonces necesito que no P también sea falso. Al ser no P falso, resulta de que el valor de verdad de P tiene que ser verdadero. Si su negación es falsa, la proposición tiene que ser verdadera. Subrayo y le llamo 3. ¿Por qué? Porque fíjense lo que encontramos. Que el valor de verdad de P es verdadero y que su negación también es verdadera. Eso es una contradicción. Una proposición no puede tener el mismo valor de verdad que su negación. Entonces encontramos una contradicción. ¿Y por qué la encontramos? Porque partimos de suponer que la implicación era falsa y eso estaba mal. Al partir de algo que es falso y eso nos llevó a una contradicción, partimos mal o partimos de algo que habíamos considerado mal. ¿Y qué era lo que habíamos considerado? Habíamos considerado que esta implicación era falsa. Eso nos llevó a la contradicción. Por lo tanto, la implicación debe resultar verdadera, es decir, que el razonamiento, este razonamiento es válido. ¿Se entiende el método por contradicción, el método indirecto? Parto de algo que parto del razonamiento, lo supongo falso. Si encuentro una contradicción, supuse mal, entonces el razonamiento debe ser verdadero, debe ser válido. Bueno, veamos otro ejemplo. Dice, determinar si el siguiente razonamiento es válido o no. De nuevo, tengo dos premisas. P implica Q y no R, y la otra no Q implica P y R, y todo esto se deduce P implica R. De nuevo vamos a suponer que el razonamiento no es válido, es decir que la conclusión es falsa, es decir que P implica R es falso. Al hacer una implicación, tengo que el valor de verdad de R, el valor de verdad de P es verdadero y el de R es falso. Esto porque el único caso en que la implicación es verdadera es cuando verdadero implica falso. ¿Se acuerdan de eso? Bueno, una vez que tengo los valores de verdad de P y R, vamos a analizar las premisas. Bueno, acá aclaramos que el valor de verdad de no R entonces va a ser verdadero. Consideramos entonces todas las premisas verdaderas. ¿Qué pasa con el valor de verdad en el caso de que en la primera premisa sea verdadera? Tengo que no Q implica P y R. Entonces, si esto es verdadero, de acá deducimos que el valor de verdad de P implica P y R, perdón, es falso, dado el hecho de que R era falso. Fíjense, lo dijimos acá. Y si R es falso, no importa el valor de verdad que tenga P, al hacer una conjunción y hacer uno de los elementos falsos, hace falso toda la conjunción. Y toda esta conjunción, que es el consecuente de esta implicación, al ser falsa, hace necesario de que este antecedente sea falso también. ¿De acuerdo? Entonces, el valor de verdad de no Q tiene que ser falso, no me queda otra, por lo tanto Q debe ser verdadero. Vamos con la otra premisa. P implica Q o la negación de R. Bueno, ¿qué tenemos acá? Decimos que Q o no R es verdadero, pues tenemos el hecho de que Q, ya descubrimos su valor de verdad, era verdadero. Y no importa R, sabemos que es verdadero, pero verdadero o verdadero hace todo esto verdadero. No hacía falta
porque para la disyunción solamente el hecho de que una de las dos proposiciones sea verdadera ya hace la disyunción verdadera. Entonces, la negación de R también es verdadera. Bueno, que el valor de verdad de P sea verdadero, fíjense que ya lo habíamos determinado acá. ¿Está? De esta última línea, fíjense en que si P hubiera sido falso, también la implicación era verdadera. Pero ya el valor de verdad de P ya lo teníamos. El hecho es que hemos considerado todas las posibilidades y no hemos encontrado una contradicción. No hay contradicción. Entonces la suposición de que el razonamiento no es válido fue correcta. Acá, supusimos que no es válido. Bueno, supusimos bien. No encontramos contradicción. Pudimos comparar los valores de verdad de las proposiciones simples y resultaron que no encontramos una contradicción. Entonces el razonamiento es no válido. Bueno, fíjense en estos ejemplos que hemos dado acá. Si ustedes quieren pueden hacer sus tablas de verdad y van a encontrar en el caso de que el razonamiento es válido una tautología y en el caso de que no es válido o una contingencia, que es lo más probable, o una contradicción. Pero eso queda como tarea para ustedes. Yo lo que recomiendo es que practiquemos, de hecho es lo que tenemos que hacer, es practicar, analizar desde los valores de verdad cuando un razonamiento resulta válido o no, teniendo en cuenta lo que dijimos antes de que una tabla de verdad no es el método más eficiente, teniendo en cuenta si el número de proposiciones simples que tenemos es muy grande. ¿De acuerdo?